Después de lo sucedido el domingo en Salamanca, pues queda un conjunto de dudas. ¿Por qué la primera, yo diría, y así lo escribo en la columna que se publica en el periódico Excelsior, por qué en un país en donde se asesina todos los días a decenas de personas a balazos, pues los que enviaron este paquete pues optaron por una bomba para matar a una persona? Incluso recuerdo el caso del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, quien en diciembre pasado fue asesinado en un restaurante. Los sicarios fueron hasta el baño a alcanzarlo y ahí lo mataron, a pesar de que afuera había un par de guardaespaldas. Digamos, desgraciadamente es muy fácil en este país matar a balazos a una persona y pues el número de asesinos que enfrentan las consecuencias son muy pocos, y aquí se optó por un paquete bomba. ¿Por qué? Esa y otras dudas vamos a platicarlas con Javier Oliva, especialista en temas de seguridad. ¿Cómo estás, Javier? ¿Qué tal, Pascal? ¿Cómo te va? Buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de dirigirme a tu auditorio. ¿Qué impresión te deja este hecho? Bueno, en primer lugar, lo más grave, obviamente, es la muerte de estas personas. Leí también tu columna hoy en la mañana, el dueño del restaurante y el gerente, ¿no? Sí. Entonces, más 4 heridos, incluyendo lo cual va a ser de mucha utilidad para las investigaciones. El mensajero. El mensajero, sí, que eran 2 según los testigos, ¿no? Sí, Pero parece que bueno, una pareja de hermanos. regresando al tema, bueno, lo que primero me sorprende es la sofisticación. Uh-huh. Es decir, aún están las investigaciones por parte de los especialistas artificieros de la Secretaría de la Defensa Nacional. No se ha confirmado todavía qué material explosivo se utilizó. Eso por un lado. También las versiones de que puede haber algún asunto personal o un asunto de extorsión. De cualquier manera, a mí lo que más me llama la atención, insisto, es esta posibilidad de enviar un paquete con esa cantidad de explosivos para matar a 2 personas y herir a 4. Una de estas organizaciones antisistema en algún momento envió un paquete bomba a la Facultad de Química de la UNAM, hará una cosa de 3 o 4 años. Uh-huh. Estaba revisando mis archivos, pero la cantidad de explosivos no fue como para herir de gravedad a una persona, afortunadamente, que fue quien la recibió. Entonces, en este caso también, pues, tienen la fecha del cumpleaños, es decir, tenían que no es difícil, ¿no? Pues encontrar en el Sí, internet. sabían que estaba festejando. Todavía tenemos que saber como parte de la investigación, pues en qué domicilio se recogió el paquete, quién lo envió, en fin, hay mucho que saber, pero pues sí, hay muchas cosas que llaman la atención, ¿no? Sí, insisto, esta forma de asesinar, que era el objetivo indudablemente, y sin importar si serían o se mataban a más personas, ¿no? Uh-huh. Por el modus operandi, yo creo que tiene que ver más con la información que es pública, sin hacer especulaciones y sustento. Uh-huh. A mí me parece que tiene más que ver con un asunto de extorsión, ¿no? Uh-huh. Porque pues de otra manera es un asunto personal, no sé a qué se refieran, ¿verdad? Pueden entrar ahí muchas hipótesis, pero sí lo que estamos viendo, pues también el estado de Guanajuato sumido desde hace meses, uh-huh, quizá años, en una espiral de violencia sin fin. El gobernador, a mí me parece de manera precipitada, sale a calificar esto como un acto terrorista, ¿no? Uh-huh. Lo cual pues evidentemente pues vuelve más confusa la situación, porque una cosa es que se utilicen técnicas terroristas y otra cosa es que tengan causas terroristas, ¿no? Que es lo que verdaderamente marca Claro, porque es una categoría legal, ¿no? Es una categoría legal y es hacerle un favor a los criminales, ¿no? Uh-huh. Porque el terrorismo pues tiene básicamente 4 tipos de reivindicaciones, que son las étnicas,
las soberanistas o independentistas Ujú, religiosas o ideológicas. Un ujú, caso muy típico de esta clasificación es el ejército republicano irlandés, sí, que lo mismo traía causas religiosas católicas sí. y separatistas, ¿no? Ujú. Regularmente se mezclan, ¿no?, este tipo de variables, y pues los delincuentes, si bien es cierto que pueden tener base social por dádivas o por coerción o por Ujú. otro tipo de actitudes, pero no traen ningún tipo de argumentos Sí, no político-ideológicos. hay, digamos, no hay que sepamos algún tipo de reivindicación del hecho. Me acaba de decir la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad de Guanajuato que las personas que entregaron el paquete insistieron en que saliera el destinatario a recogerlo, entonces no parece que pues hayan querido matar a otras personas, o no lo sé, insisto, son un montón de especulaciones porque no tenemos demasiada información. Le agradezco mucho a Javier Oliva, especialista en temas de seguridad, que me haya esperado en la línea. Javier, ¿no te llama a ti la atención que, pues siendo por desgracia muy fácil en este país matar a alguien a balazos, alguien prepare un paquete bomba, lo disfrace de regalo de cumpleaños, lo envíe, haga todo esto, que pues además, si se quiere hacer una investigación en serio, pues todo esto deja una serie de huellas, ¿no? Indudablemente, y no solamente eso, Pascal, la posibilidad de disponer de los implementos técnicos, ¿no?, Sí. para lograr este cometido. Digamos que está bien al alcance de, pues, de cualquier persona en el mercado legal, ¿no? Entonces, Ujú. sí esto, a mí sí me parece que es una escalada, indudablemente, que es una escalada en las posibilidades para buscar una forma de seguir con sus negocios ilícitos y asesinos, como estamos viendo, Ujú. y que insisto, en un escenario tan convulso como es el del estado de Guanajuato en materia Ujú. de inseguridad pública, pues digamos que es una nota distintiva, obviamente negativa, ¿no? Muy negativa, Sí. que pues que nos coloca en una ruta que ojalá yo esté equivocado, en donde pues estas condiciones para lograr este tipo de cometidos pues nos abre ya un panorama, ojalá y no sea el caso, ¿no? Un panorama pues verdaderamente imprevisible, ¿no?, en lo que se refiere a este tipo de actos asesinos, ¿no? Ahora, ¿lo ves, digamos, tiene alguna relación con pues el hecho de que uno o el principal cártel del crimen organizado del país, el cártel Jalisco Nueva Generación, esté utilizando drones con granadas o proyectiles de mortero? Eh, ¿lo ves en el mismo sentido? ¿Lo ves como algo paralelo? Bueno, lo veo dentro de una inercia, Pascal, para compartirlo con el radio auditorio. Lo veo como una inercia. Hace poco, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional hizo una incautación muy importante, muy importante, de armamento, si no pesado, muy cerca de serlo, ¿no? Si no me falla la memoria, eran alrededor de 10 lanzacohetes Ajá. con su abastecimiento correspondiente, ¿no? Entonces, sí vemos que esta dinámica de, de que los criminales tengan pues acceso a ese tipo de material, pues desde luego que vuelve mucho más pues difícil, complicado, violento, por supuesto, ¿no?, de lo que entendemos nosotros que es la lucha contra el crimen organizado, porque pues las intersecciones en el mundo criminal, pues tanto el terrorista como el criminal pues tienen como enemigos eh, primero al Estado de Derecho, a la sociedad misma, sus reglas, pero también es muy probable que en el mundo de la ilegalidad pues tengan algún contacto, ¿no? Ujú. Puedan pues, tal vez comprar al mismo traficante de armas, no sé, o sea, hay estudios muy interesantes, sobre todo en Europa, sobre estas relaciones, pues porque las ha habido
en la mafia, la camorra, ¿no? Con organizaciones terroristas. En su momento se demostró las relaciones y a la fecha Sí. los disidentes de las FARC que están reconvertidos formalmente ya, ¿no? En traficantes de cocaína, ¿no? Pero pues se quedaron con el armamento pues que estuvieron utilizando durante los últimos años de la guerrilla. Entonces sí es un escenario que a mí me parece que se vuelve muy complejo y peligroso también, ¿no? Porque pues ojalá y no sea una tendencia o algo que comience a utilizarse, como también lo citas hoy en tu columna, en tu colaboración en el Excelsior, que a los lectores nos recuerdas pues aquella época de los carros bomba en Ciudad Juárez, ¿no? También. Sí, hace 10 años. Oye, y este hecho pues también nos hace voltear hacia Guanajuato y darnos cuenta que a más de un año de la detención de José Antonio Yepes Ortiz, el Marro, el líder del cártel de Santa Rosa, la disminución de la violencia que decía la autoridad federal que iba a venir con la disminución, con la detención de este hombre, pues simplemente no ha ocurrido. No ha ocurrido y difícilmente va a suceder. Hay alguna contabilidad oficial en donde se hablan de alrededor de 260 bandas criminales a nivel local y algunos citan 4 o 5 organizaciones conocidas como cárteles, que yo no utilizo ese término, pero pues esto nos habla de que la tendencia a seguir deteniendo a los líderes sin tener un aparato de contención previamente establecido para evitar que renazca la violencia. Me parece que un aspecto importante fue el anuncio hecho ayer por la Unidad de Inteligencia Financiera, ¿no? Una de las formas en la que se logró con éxito en el caso de Europa y los Estados Unidos contener las manifestaciones y actos terroristas Fue a fue través del control del dinero, el ¿no? dinero. Exactamente, Sí. ¿no? Porque hay muchas organizaciones con fachadas de derechos humanos, con fachadas de promoción de los derechos de los niños, en fin, servían como una vía legal para mover el dinero. Entonces, la inteligencia financiera, en definitiva, fue un aspecto muy importante y que me parece que es algo que sí está haciendo bien el gobierno mexicano. Por lo menos la noticia de ayer me pareció bastante interesante y positiva en esos términos, porque finalmente lo que mueve al crimen organizado pues, es la codicia, ¿no? Y la Claro. obtención de dinero fácil en poco tiempo. Oye, Javier, antes de despedirnos, y solamente me quedan 2 minutos, pero no quiero dejar de preguntarte por la denuncia que hace el EZLN sobre una organización paramilitar al servicio del Estado en Chiapas y diciendo en un comunicado que el Estado de Chiapas se encuentra al borde de la guerra civil. ¿Qué opinión tienes de esto? Bueno, primero lo que me llamó la atención es que después de mucho tiempo de no aparecer firmando comunicados, el subcomandante Galeano, antes el subcomandante Marcos, es quien aparece como responsable único de la firma del documento, lo cual, pues desde mi punto de vista, sin ser un especialista en el tema, pero lo que he leído y lo que he estudiado, pues le da una connotación un poco más seria, ¿no? Es decir, sí es una advertencia que hay que tomar en cuenta, y que aquí lo paradójico es pues que es un gobernador pues que sale de las filas de Morena, que su esposa es hermana del secretario de Gobernación y también funcionaria en el SAT, y doy estos datos porque forman parte del análisis político. Sí, claro. Y es información pública, ¿no? Entonces tendría que haber, desde mi punto de vista, tendría que haber una mayor capacidad de gestión o de operación, porque pues el mismo presidente lo declaró en algunas de sus entrevistas matutinas poco antes de las fiestas patrias, en donde, con el lenguaje coloquial que le gusta usar, decía que los consentidos en los programas sociales eran precisamente Chiapas, Oaxaca y Guerrero, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con los programas sociales que no están teniendo el efecto deseado? Porque ya llevamos 3 años de gobierno, no están teniendo los efectos deseados, y pues bueno, esa zona que es
desde antes de que existiera el ZLN, pues siempre ha sido conflictiva. Claro. Bueno, pues habrá que seguir ese tema con atención, ambos, los dos temas que hemos platicado contigo esta mañana. Javier, te agradezco mucho. Gracias a ti, Pascal, que tengamos todos un buen día. Gracias, muy amable. Javier Oliva, especialista en temas de seguridad.